Bien, en este vídeo te voy a enseñar cuál es la estrategia paso a paso para crear una audiencia online que te posicione como una autoridad en tu nicho y te ayude a vender más de forma eficiente, reduciendo todos los problemas que existen hoy entre marketing y ventas, desalineaciones. Esto que te voy a enseñar hoy lo resuelve por completo. Si no sabes quién soy, me llamo Arnau Ferrer y me dedico a escalar las ventas de forma eficiente de empresas B2B a través de crear audiencias, monetizarlas y mejorar los sistemas de ventas ya existentes en dichas empresas. Sin más dilación, espero que te guste el vídeo. Ya te digo, hay muchísimo valor, te va a encantar, así que nada, dentro vídeo. Bien, pues una vez en pantalla os voy a enseñar cuál es la mejor estrategia para crear una audiencia online, para crear una audiencia que os posicione como una autoridad en vuestra industria, para ser referentes y poder conseguir que la gente asocie vuestra cara con la mejor solución a sus problemas. Por cierto, te recuerdo que aquí abajo tienes el link a una carpeta que contiene un montón de recursos acerca de cómo escalar las ventas de tu negocio B2B de forma eficiente y cómo crear una audiencia online que te permita posicionarte como una autoridad y vender a través de eso, reduciendo costes de adquisición, ciclos de venta y fricciones de compra de una forma que realmente funciona. Entonces, si quieres acceso a él, solo haz clic aquí abajo y te dejo con el vídeo. Disfrútalo. Vamos a centrarnos en crear una audiencia en dos formatos, que todo va a ir unido en la misma narrativa, ¿de acuerdo? Va a ser contenido en formato largo y contenido en formato corto, ¿vale? Aquí veis un poco cuáles son los tres pilares, ¿no? Y cómo yo baso también mi estrategia de contenido que me permite atraer clientes. Es decir, que la gente vea mi contenido, la gente me asocie como una autoridad, me asocie como una persona competente que entiende su industria y que sabe cómo solucionar sus problemas de forma íntegra. No de forma parcial, sino de forma íntegra, es decir, todo el problema. Bien, como he dicho, contenido corto, contenido largo y interacción, porque no solo tenemos que crear contenido, sino que también tenemos que buscar el pan, es decir, no solo con crear contenido, aunque podemos crear una audiencia, vamos a conseguir todos los resultados que queremos. Tenemos que actuar en base al outbound, es decir, inbound y outbound. Inbound, atraer y outbound, ir a buscar. Combinar esas dos y actuar en base a señales para poder conseguir mejores resultados. Pero combinando estas dos, ya te digo que puedes conseguir muy buenos resultados. Es decir, esta solo es como la palanca plus para decir, ok, si estoy subiendo contenido y encima interactúo en la plataforma, es decir, os lo enseño ahora mismo, es decir, interactuar significa hacer comentarios, es decir, hacer comentarios, interactuar en los posts, estar presente, es decir, hacer ver que es un perfil activo, ahí tus resultados se van a multiplicar. Bien, empezamos por aquí, es decir, siempre que cuelgues contenido, sé activo, es decir, haz 10 comentarios relevantes al día en la red principal de tu ICP, ya sea que estés en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, poco importa, ya sea en la red de referentes, en el perfil de gente que esté en tu industria o en perfiles de cliente ideal. Es ideal hacerlo. Y luego, pues responde a tus propios comentarios con el objetivo de generar interacción. Es decir, si a ti te comentan que bien me parece interesante este post, tú no digas gracias, sino di, me alegra que te haya gustado mi post, cuéntame qué es lo que más te ha gustado. ¿Vale? Siempre buscando esa segunda respuesta, siempre buscando aumentar la interacción, ¿no? Para no solo buscar qué es lo que quiere el público, sino también para pues, potenciar que el algoritmo recomiende más esos contenidos. Empezamos por el corto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué tenemos que hablar en esos vídeos para construir esa autoridad, para generar ese interés y sobre todo para generar demanda? Para que gente que no sepa de nuestra solución o que no sepa cómo le afecta ese problema que tiene, pase a estar interesado en algo como lo nuestro. Bien, pues vamos a dividirlo en tres partes. Bien, y va a ser, si el 100% es nuestra narrativa, lo dividiremos en tres. El 30% irá a producto y servicio, es decir, a hablar de nuestro producto y servicio. El 50% a liderazgo y expertise, es decir, pensamiento de liderazgo, pensamiento de una persona que entiende la industria y luego el expertise, es decir, nuestra experiencia y nuestra forma de actuar, cuál es y por qué fuentes se fundamenta, es decir, por qué experiencia se fundamenta y eso expresarlo. Y por último, tenemos dos últimas ramas que son el storytelling de empresa y el storytelling personal. Aquí la gente peca mucho de invertir la balanza y poner casi 80% en storytelling de empresa, pero no storytelling de empresa interesante, sino corporativo. Aquí tenemos varias ramas que se bifurcan aquí, que sería, ¿qué es lo que peca la gente? Hacer mucho contenido en relación a esto, actualizaciones y novedades de la empresa. Cuando la mayoría de gente que te sigue está out market o la gente que ve tu contenido, es decir, no está buscando una solución como la tuya, poco le importa qué actualizaciones hay en tu empresa o qué eventos has asistido si realmente no saben qué les puedes aportar. Por eso primero hay que aportar ese valor, ¿no? Pero sí que es muy importante, pues, dedicar ese 10% a quizás humanizarla un poco más, ¿no?
Humanizar la empresa, que es muy importante, contar la historia del fundador para que la gente conecte, para que luego con el contenido de liderazgo y expertise la gente pueda reforzar ese vínculo, hablar de cultura, ética de trabajo, para que la gente se haga un poco la idea de cómo es trabajar con nosotros, ¿no? Y luego storytelling personal, también muy importante poner a la voz del fundador, porque ya va a ser el que estará hablando. O sea, el fundador va a ser el que va a estar expulsando todo ese contenido de liderazgo y de producto y servicio. Entonces, también es importante que la gente conozca un poco más allá de ello, ¿no? Pues temas favoritos de industria, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta hablar al founder? Pues dedicar un 10% a eso. Pues libros, podcasts o películas que tengan en relación a la industria temática o algo que pues le pueda aportar al cliente porque tiene puntos en común. Y por último, hobbies y proyectos. Es decir, proyectos aparte de la empresa principal que pues tengan relación y también pueden alimentar un poco esa conexión con el cliente y con la audiencia, ¿no? Hemos empezado por abajo, habéis visto, y ahora iremos remontando, qué es lo que encontramos en liderazgo y expertise. O sea, hemos visto que esto tenemos que dedicarle un 20% del contenido total. Y teniendo eso en cuenta, guardarlo bien porque no tenemos que hacer que ese 20% se convierta en el 80%, porque ahí es donde no llegan los resultados, ahí es donde no conseguimos crear una audiencia que luego podemos monetizar. Porque si solo hablamos de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros, ¿a quién le va a importar? O sea, a nadie le importa. Tu empresa hasta que no conocen lo suficiente, no les interesa lo suficiente lo que ofreces. O qué tienes para ellos, mejor dicho, ¿no? Entonces, bien, empezando por producto y servicio, ¿no? Vamos, os estoy mareando aquí un poco, pero bien. Hemos hecho el 20% este. ¿Qué hay en el otro 30% de ese contenido? Bien, pues hablaremos de varias cosas. Entre ellos, pues, responder preguntas comunes, resolver objeciones y alinear expectativas. ¿Qué quiere decir eso? Bien, preguntas comunes. ¿Qué es lo que se pregunta tu cliente normalmente cuando se encuentra un problema como el tuyo? Por ejemplo, cuando ve que ventas no está siendo eficientes, es decir, que ventas no está consiguiendo cerrar los suficientes clientes, ¿qué pregunta se pone? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿O por qué esto está ocurriendo? No, pues tú respóndele. Dile, bien, no es tanto problema de ventas en sí, sino es que marketing no está haciendo su trabajo o quizás los dos departamentos no están alineados y no actúan en base a los mismos objetivos, los mismos KPIs, ¿no? Los indicadores clave de rendimiento no están alineados y por ello no están actuando de forma conjunta. Y eso lleva a estos resultados. Entonces, tienes que enseñarle a tu cliente, tienes que resolverle mejor esas dudas que él tiene a diario para que, bien, pues ese valor le haga poco a poco subir su grado de conciencia. Abordar problemas, puntos débiles y deseos. ¿Qué problemas tiene en su día a día que tú puedas solucionar? Porque piensa que tu oferta al final tiene varios puntos, es decir, tu oferta debería solucionar más de un problema. Aunque tu oferta solucione un problema que sea el general, dentro de él siempre hay segundo y tercer acto de consecuencia. Y eso lleva a puntos de dolores más pequeños que tú resuelves. Entonces, ayúdale a solucionar pues, esos puntos más pequeñitos, ¿no? Y por último, historias y casos de éxito. Ese es un pilar muy fundamental que ayuda muchísimo a construir esa confianza. Es decir, ok, te hablo de mi producto, mi servicio, te ayudo a resolver esos problemas a través de píldoras de contenido, pero lo respaldo con lo que ya he hecho, con lo que ya he conseguido con clientes. No solo te hablo de la teoría, sino que te estoy diciendo cómo lo he implementado para clientes. Subir publicaciones, subir vídeos hablando de qué método fue el que utilizamos con un cliente para pasar de X a Y. Y sobre todo, contar el qué, pero no contar el cómo. Porque el cómo ya se lo explicarás una vez ya esté interesado contigo para hablar más en detalle de lo que ofreces si es que le interesa, ¿no? Entonces, esto sería el 30%. ¿Qué más vamos a ver ahí? Pasando al liderazgo y expertise, que es gran parte de nuestra estrategia de contenido, en lo que vamos a expulsar, ¿no?, al mercado. ¿Qué será? Bien, pues aquí la estrategia se basa en dividir en 4 pilares fundamentales. Vamos a escoger subtemáticas, es decir, una, 2 y 3, que hablen de el expertise que nosotros tenemos, siempre enfocado en el cliente. Es decir, ¿qué puedo aportar yo de mi experiencia, de mis trabajos con clientes y de mi conocimiento que al cliente le pueda aportar y que no tenga nada que ver con preguntas que tenga, pues resolver objeciones y cosas relacionadas con tu producto, ¿no? Bien, pues dividiremos esto en 3 temáticas y luego bifurcaremos ahí con más ramas para sacar esas ideas de contenido. Ahora os daré un ejemplo mío, ¿vale? Se lo he puesto así en blanco para que lo hagamos juntos. Y por último, pues la cuarta temática sería otras temáticas relacionadas con la industria. Es decir, pueden ser cosas más dispersas, pueden ser temáticas que siempre que entren de ese círculo de relevancia, que a tu cliente le importe, pero que pues puedan ser más variantes, ¿no? Para no solo anichar tanto en nuestra audiencia y no ser porque, para que os hagáis una idea, para crear una audiencia hay que estar bailando entre la fina línea de no ser ni muy general ni muy, muy nicho.
Porque si te posicionas al medio, lo que estás consiguiendo es llegar a toda esa gente que te interesa, pero también a otra gente que puede ser parecida a la tuya y que pueden llegar a, oye, pues igual referirte. Quien quizás sabes que puedes descubrir otra industria a la que puedes ayudar y realmente no lo estás sabiendo, ¿no? Pues es un poco eso la idea que tenemos con esta estrategia. Ok, una vez aquí, ¿vale? Te he hecho aquí unos cambios para que ya lo he escrito, para que no tenga que escribirlo y que tú veas cómo lo escriba, porque si no es un palo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hablar? Primera temática. Os voy a poner un ejemplo de mi caso, ¿no? Que es lo que se basa en mi estrategia de contenido, el qué, ¿no? Bien, pues ¿qué es lo que hablo yo? Mayoritariamente, primer pilar es escalar las ventas B2B de forma eficiente. Es decir, cómo yo doy consejos acerca de, ok, cómo se escalan las ventas B2B de forma eficiente. Hay diferentes formas de hacerlo, pero te doy las mejores prácticas. No solo lo que yo hago, sino los fundamentos que se basan alrededor de mi teoría. Porque, como he dicho, bien, escalar las ventas de forma eficiente puede tener varias ramas. Es decir, una de mi tesis es que para hacerlo de forma eficiente tienes que educar mucho más a los clientes y de esa forma, es decir, crear una audiencia que te permita nutrir a esas personas, resolver esas objeciones mismamente, aportar un valor para que creen una preferencia de compra, para que generen una demanda y pasen todo el tiempo del recorrido de comprador contigo. Y así, ¿cómo lo consigues? Pues posicionándote como una autoridad, creando, bueno, eso lo hablaremos luego, sistemas de adquisición rentables, pero ves que todo está ligado y todo tiene muchos puntos de los que puedes sacar contenidos, ¿no? Es decir, para ponerte un ejemplo, ¿no? Aquí puedo poner, pues, cómo escalar las ventas de un SaaS, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo conseguir aumentar ese net new revenue, o sea, ese nuevo número de ingresos sin tener que sufrir costes de adquisición muy altos, ciclos de venta muy largos, ¿no? Luego puedo poner cómo escalar las ventas de forma eficiente de agencias de marketing, ¿no? Pues lo mismo, pero agencias de marketing, ¿vale? ¿Qué más? Peores prácticas. Puedo hablar de las peores prácticas que hacen que tus ventas no sean eficientes, ¿no? Peores y mejores prácticas. Y puedo hablar de las causas, es decir, qué causas están haciendo que las empresas tengan sus ventas no estén corriendo de la forma eficiente, ¿no? Pues qué causas y consecuencias, ¿no? Y aquí tendríamos 3 pilares de los que hablar, o sea, 4 en este caso, ¿no? Para que veáis que, bueno, pues al final se hace con soltura, pero tienes que ver dentro de esa temática qué es lo que, pues, realmente a tu audiencia le interesa hablar. Porque cuando hablas de cosas que a tu audiencia no le interesa, ahí ya sí que pecas un poco más de que tu estrategia no sea efectiva. ¿Qué más hablo yo en mi contenido? Bien, pues hablo de estrategias de contenido y creación de audiencias. Es decir, ¿qué podríamos hablar aquí? Bien, pues, primero, ¿cuáles son los mejores formatos? ¿Cuáles son los mejores formatos? Bien, ¿qué más? ¿Qué narrativa debo escoger? Es decir, ¿qué contenidos tengo que hacer dentro de mi estrategia, no? ¿Qué contenidos tengo que hacer dentro de mi estrategia? ¿Vale? ¿Qué más? Estrategias de contenido y creación de audiencias. Cómo comunicar tu mensaje sin que pierda la efectividad. Es decir, cómo reducir tus tecnicismos o cómo mejorar tu comunicación para que el mensaje llegue de la mejor forma posible, ¿no? Pues cómo mejorar tu comunicación. O incluso cómo conseguir crear un montón de contenido relevante sin tener que invertir decenas de miles de euros ni tener que invertir 12 horas de tu tiempo en grabar presencialmente contenidos a la semana o al mes, porque eso es así. Es decir, la mayoría de empresas pagan esas cantidades e invierten ese tiempo cuando realmente no hace falta, ¿no? Pues cómo producir y distribuir contenido relevante de forma eficiente, ¿vale? Tendríamos aquí 4 más, ¿vale? Entonces, ¿qué es el último? Por ejemplo, pues en mi caso, pues sería cómo hacer, es decir, sistemas de adquisición, SA, sistemas de adquisición, anuncios y optimización de costes. Cómo hacer anuncios de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, cómo hacer anuncios de forma, o sea, podríamos decir, sin obtener retornos decrecientes, ¿vale? Cómo conseguir leads cualificados, es decir, cómo conseguir que tus anuncios te den leads cualificados a un tercio del coste de lo que toda tu competencia consigue, ¿no? Pues mejores prácticas para capturar a menos coste, ¿no? Em, cómo capturar a menor coste. Vale, ¿qué más? Para que veáis, eso es un montón de ejemplos, no voy a rellenarlo todo ahora, pero para que entendáis solo el concepto. Y por último, otras temáticas relacionadas, es decir, ¿qué puedo hablar yo de mi englobe, que sería go to market y ventas, ¿no? Es decir, marketing, ventas y customer success, para que, pues,
también mi grado de expertise, y percepción por el mercado se eleve. Pues, por ejemplo, yo que sé, puedo hablar de atribución, es decir, por qué, la mayoría de empresas, tienden a hacer prácticas de atribución de forma incorrecta. Atribución, ¿vale? Esto está cortado. Ahí, bien. Sistemas de ventas, ¿vale? Sistemas de ventas, ¿vale? Puedo hablar de inbound, de outbound, o sea, de todas las prácticas que existen. Inbound, outbound, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hablar del recorrido del comprador, de los hábitos de consumo de tu comprador B2B, es decir, un montón de cosas, ¿no? En plan, para que veáis que y esto se podría dividir aún más, y dividir aún más, y dividir aún más. Bien, y una vez hemos visto el contenido corto, ¿no? Que sería gran parte de nuestra estrategia, vamos a ver contenido largo. ¿Cómo tenemos que enfocar el contenido largo para igualmente crear esa confianza que nos da el formato donde más tiempo pasa nuestra audiencia? Es decir, nuestra audiencia pasa mucho más tiempo en un contenido de 20 minutos y puede informarse y reducir mucho más el ciclo de ventas de un contenido de 20 minutos que en un contenido corto, obviamente. Pero igualmente sabiendo que el primero también funciona si lo corremos a alto volumen y relevancia. Así que nada, aquí sería muy fácil, es decir, contenido largo sería YouTube y sería un 50-50, dos formatos. No hay nada más, no hay complicación. Primero, vídeos resolviendo los problemas de tu audiencia, que serían pues vídeos de este estilo, como lo estoy haciendo yo. Vídeos que yo identifico un problema de mi audiencia, es decir, no saben qué contenidos utilizar o cómo hacer contenidos realmente relevantes, porque están invirtiendo tiempo y dinero en soluciones que realmente no tienen retornos, y cómo, pues, qué soluciones existen alrededor de ello, ¿no? Pues formatos muy simples, es decir, preparar un recurso y tú explicar, es decir, proyectar tu expertise a través de un recurso y explicarlo en un vídeo RAW, es decir, un vídeo con poca edición, un vídeo que sea de valor, que realmente lo que importa es el mensaje. Y por último, vídeos entregando conocimiento estratégico. ¿Qué serán? Estos vídeos serán vídeos más auténticos, es decir, vídeos en los que no hay ningún recurso y tú solo estés dando pensamiento estratégico, es decir, cómo tú operas para resolver X problema o para reflexionar acerca de una temática, un fundamento que existe y que tú tienes una opinión diferencial en la que te interesaría que impactase a una audiencia en concreto. Vídeos tuyos hablando de tu conocimiento, no hay nada más. Solo con estos dos formatos y contar que subas de 2 a 3 vídeos a la semana en YouTube. Es decir, clientes no te van a faltar y audiencia no te va a faltar. Estés en el nicho que estés, por muy, muy pequeño que sea. Y hay que quitar la creencia de que más seguidores es igual a más dinero, porque eso no es verdad. Una audiencia pequeña te puede dar igualmente resultados que una audiencia grande. Entonces, esto sería todo. Espero que te haya gustado. Te recuerdo que tienes este recurso mismo en el link de aquí abajo. Si haces clic, tienes una carpeta con un montón de recursos acerca de cómo crear audiencias, de cómo escalar las ventas de tu empresa de forma eficiente. Así que creo realmente que si te has quedado hasta aquí y te ha parecido interesante, no tiene desperdicio que le eches un ojo. Voy a arreglar este gráfico, obviamente, porque lo dejo un poco marronero. Te lo voy a arreglar para que lo tengas bien ordenadito y puedas, incluso voy a ver si te lo dejo para que lo modifiques y creas tu propia estrategia a partir de esto, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado. Igualmente, déjame en comentarios cualquier tipo de vídeo que te apetezca que haga o que tienes curiosidad mío de hablar de X tema y lo haré sin problema. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.